te invito a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Y el título que le he puesto a esta enseñanza es Renacer para una esperanza viva. Pero ¿qué es renacer o qué se entiende por renacer? Hablando bíblicamente, es un nuevo nacimiento. Es el acto mediante el cual nosotros nos entregamos a Jesucristo y lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. El Espíritu Santo de Dios obra en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos va haciendo sentir ese momento de un nuevo renacer, a una nueva vida. Eso es lo que el apóstol Pedro está hablando aquí, para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el traslado de una vida del mundo a un estilo de vida diferente en Cristo Jesús. La vida cristiana, la vida del Evangelio es diferente a la vida como antes vivíamos, sin el conocimiento de la palabra de Dios, sin el conocimiento de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. También es una experiencia sobrenatural que vivimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo se obtiene el nuevo nacimiento? Bueno, primeramente decíamos aceptando a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. A través de la fe, si leemos aquí el versículo 5, nos dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero también leemos el versículo 7, para que sometida a prueba nuestra fe. Fíjense que a través de la fe es que nosotros podemos renacer, tener ese nuevo nacimiento, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. También ese nuevo nacimiento se produce en nosotros cuando hemos renunciado por voluntad propia a todas las cosas que hacíamos anteriormente. Hemos renunciado a una vida del mundo, a una vida de pecado, a una vida desordenada, para vivir conforme lo que nos enseña la palabra de Dios. El versículo 4 también nos dice, para una herencia incorruptible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos acepta como hijos suyos, también nos adopta, dice la palabra de Dios, para que podamos tener también conjuntamente con Cristo esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para cada uno de los que hemos decidido este cambio de vida en nuestro ser. Pero en todas estas cosas, renacer para una esperanza viva y el tener una nueva vida en Cristo tiene sus
verdaderos propósitos grandiosos. Y el primero de ellos es precisamente alcanzar la salvación, como habíamos leído en el versículo 5. Por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparado para ser manifestado en el tiempo postrero. La salvación tan grande, la salvación inmerecida, cuando nosotros nos entregamos a Dios, entonces hay propósitos en nuestra vida. La venda que teníamos en los ojos se nos cae. Ahora podemos ver con claridad cuál es el camino, cuáles son los propósitos, por qué hemos venido a esta tierra. No hemos venido a la deriva. No somos como las olas del mar. Cuando venimos a Cristo, hay propósitos en nuestra vida, hay valores, hay motivación y hay sobre todo esa esperanza maravillosa de la salvación en Cristo Jesús. Otro de los propósitos también podremos decir es que conocemos la verdad. Venimos a la verdad y la verdad es Cristo Jesús. Ese es el propósito, que a la medida que nosotros vayamos estudiando la palabra de Dios, el libro de los libros que fueron escritos por siervos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, a medida que nosotros vayamos estudiando y entrando en el conocimiento, entonces nosotros vamos conociendo la verdad, vamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo, vamos conociendo más del Padre Celestial. Y podemos leer aquí en el versículo 11, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Nos está hablando la palabra de Dios acerca de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a todos y cada uno de nosotros que hemos venido al Evangelio. Otro de los propósitos podríamos también, y grandioso y maravilloso propósito, es que somos adoptados como hijos de Dios. Ya no somos huérfanos, somos ahora adoptados, llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ya no somos nada más la creación de Dios. Ahora sí podemos decir que somos hijos de Dios, porque lo hemos aceptado, lo hemos recibido, hemos tenido una transformación, ha renacido en nosotros una nueva vida en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas, dice la palabra de Dios. Todas las cosas son nuevas. Por eso es que es un renacer de nuestra vida. Es un renacer de nuestro ser. Es un renacer inclusive en el ámbito natural, en el ámbito físico. Es un cambio total. Es un renacimiento a una vida diferente y a saborear las cosas sobrenaturales que Dios nos brinda a través de su palabra y de sus promesas que están en la palabra de Dios y se cumplen para todo aquel que cree en Dios y en su Hijo amado Jesucristo. Hay características, también podríamos decir, en este discipulado que identifican al creyente después del nuevo nacimiento.
Y esas características, podríamos decir que primeramente se ve un cambio de vida. Ya no hay palabras malas en nuestros labios. Una de las características es que somos llamados a santidad. Mientras estemos en este mundo, estamos llamados a ese camino de santidad. A lo mejor en el transitar de nuestras vidas todavía no hemos llegado, y a lo mejor no llegaremos en esta tierra a esa santidad, pero estamos llamados a ser santos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando hemos renunciado al pecado, pues hay una nueva vida, una vida santa, como la Biblia nos enseña que somos un pueblo, un sacerdocio santo, redimido por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello debemos estar atentos a ese camino a la santidad, a no andar más en el pecado, a seguir los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo, el único santo. Otra de las características también que podemos ver en una persona creyente, una persona que ha renacido de nuevo, se le ve la mansedumbre y la humildad. Hay cosas que a lo mejor en el mundo éramos soberbios, orgullosos, vanagloriosos, pero en Cristo cambiamos completamente, porque el único dueño de gloria es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Jehová, el único Dios, el único que se lleva la gloria. Así que nosotros, siguiendo el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio, nos hacemos mansos y humildes también, porque entendemos que en esa actitud nosotros podemos seguir el amor de Dios con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de labores, y en donde quiera que vayamos hay un corazón manso y humilde en todas partes. Y a lo mejor hay momentos que se pareciera que el entorno te quiere hacer olvidar eso, pero para eso tenemos el libro de los libros, las Sagradas Escrituras, donde nos hace regresar nuevamente al camino. Y cómo no seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó Él mismo a ser humilde, como muchos episodios en la palabra de Dios nos muestra en su vida aquí en la tierra. Él nos enseñó a ser humildes. Otra de las características que puede identificar a las personas que están en Cristo Jesús, a las personas que han renacido en esa esperanza maravillosa para una vida nueva, es el ser generosos y ser serviciales. Ya no podemos ser egoístas, debemos ser desprendidos, servir a los demás, ser útil en todo nuestro entorno, en todas partes donde nosotros nos desenvolvamos, ser útiles, ser humildes, ser generosos, porque a la verdad todo lo que tenemos no es nuestro, es Dios que nos bendice para que nosotros podamos también bendecir a los necesitados. Y voy a leer el versículo 7 y 8 de esta
epístola que estamos leyendo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es ese gozo del servicio, es la alegría de ser útil a los demás, es el gozo de ser generoso en nuestro entorno y en todas partes que nosotros vayamos. Es la alegría y el gozo, aunque no lo hemos visto, pero le creemos en el unigénito Hijo de Dios. Creemos en nuestro Señor Jesucristo y en sus grandes ejemplos que nos dio. Otra de las características también es que la persona que renace, que tiene ese nuevo nacimiento, es diligente, constante en todo lo que hace. Ya no podemos ser negligentes, perezosos, ociosos, todo lo contrario, porque la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos aquí en esta tierra debemos hacerlo como si fuera para el Señor. Y más con el Evangelio, nosotros debemos ser diligentes, estudiosos, constantes en todas las cosas que hagamos. En todas las partes donde vayamos debemos ser diligentes, útiles, constantes y perseverantes, porque estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde la iglesia se ha estado decayendo, en tiempos finales, porque la gracia se va, pero nosotros debemos ser constantes, diligentes, y también una característica muy especial, obedientes a la palabra de Dios. Espero que este discipulado, esta pequeña enseñanza, esté en tu corazón, esté en tu mente, y que hoy, cuando estamos viviendo tantas calamidades a nivel mundial, esté presente la palabra de Dios, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, para que podamos estar firmes, porque renacer para una esperanza viva es nacer de nuevo en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.